integración es levantarte todos los días. Yo voy a vivir en este país, quiero aportar vida a este país y quiero que este país me viva. El asilado también tiene que encontrar oportunidades y demostrarle al gobierno lo que está ocurriendo. He conseguido oportunidad de estudio, oportunidad de trabajo. Estoy mostrando mi iniciativa a convertirme en una mejor persona dentro del país. Muchos piensan que el asilado vive mejor que el que trabaja. ¿Qué tan cierto es eso? Hoy nos acompaña por segunda vez Abelardo Bravo, periodista venezolano en el exilio. Conversamos sobre la realidad de los venezolanos en Alemania tras las recientes y decepcionantes elecciones en Venezuela y cómo esto afecta a quienes están en proceso de asilo y el sentimiento de los venezolanos que han emigrado. El país es alérgico a la democracia y es alérgico a la democracia por consecuencia de los políticos que están presentes. Nicolás Maduro, no voy a decir presidente porque para mí no es presidente, que la embajada de Venezuela, a pesar de que está en Berlín, es de Venezuela. Y si yo soy perseguido político en Venezuela, y si yo voy a la embajada, soy un criminal. Y somos traidores a la patria. El mundo tiene que ser la pieza clave que conecte lo que va a ser el futuro próximo de Venezuela con la democracia. Y hay muchos periodistas que les han negado el derecho al pasaporte. Si no eres un periodista reconocido, estás en un riesgo todavía más grande que una persona reconocida, porque el que es reconocido es valorado y la persona que no es conocida puede desaparecer en cualquier momento y nadie notaría la diferencia. Hay un detalle: al solicitar asilo político, cuando el problema político de tu país ya finalizó, tienes que volver. Antes de empezar esta conversación, no olvides suscribirte a este podcast. No tienes idea de cuánto eso nos ayuda a que este proyecto siga creciendo. Y en los últimos meses hemos visto un gran crecimiento en el podcast. Sin embargo, el 80% de la gente que nos escucha o que nos ve aún no está suscrita. Así que si ves ese botón de suscribirte, haz clic ahí y ahora sí, empezamos con el episodio. Unas personas les dan permiso de trabajo y otras no, y estabas hablando del tema de integración, y que esa integración, me decías, y que no era solamente nada más el hecho de trabajar. Sí, es que por supuesto, integración no es solamente tener un trabajo. Esto es lo que comúnmente las personas suelen pensar o es la primera idea que llega a la mente, pero por supuesto que trabajar es una parte de la integración. Uh-huh. Eso está más que claro, pero no quiere significar que la integración es únicamente trabajar. No, la integración es levantarte todos los días, es decir, yo voy a vivir en este país, quiero aportar vida a este país y quiero que este país me viva. Uh-huh. Quiero que mi recorrido en este país tenga un significado presente y futuro y al mismo tiempo puedan marcar un conjunto de posibilidades, de actividades, de soluciones que estén adecuadas en lo que yo estoy llevando a cabo, sea mi actividad laboral, sea mi actividad personal, sea mi actividad lucrativa. Todos estos factores son los que te conllevan a una completa integración. De la conversación anterior que tuvimos y que hablamos sobre el asilo, te llegó a preguntar o gente te llegó a reclamar de que estabas nada más como impulsando o animando a la gente de que se venga nada más con un vuelo y se quede aquí y finja pedir asilo? Por supuesto, por supuesto. Cuando se habla de asilo, existe una mala interpretación, un dilema en términos, por decirlo así. Por supuesto, está aquella persona que va a entender el asilo como un elemento o lo que es realmente un instrumento de protección a la persona que está en riesgo, que tiene un riesgo, sea de un riesgo político, sea un riesgo por identidad, sea un riesgo que entre otros términos sea tercero, pero está justamente vulnerada. Entonces solicita el derecho al asilo porque es la instrucción más adecuada para estos términos. Sin embargo, por supuesto que está una tipología de personas que consideran el asilo como un instrumento más de migración. Sí. Entonces no están viendo el asilo como propiamente un sistema que protege a la persona o un sistema que le brinda garantías a la persona en lo que está buscando, sino el asilo como un modelo de inmigración en una easy way, o sea, en un camino fácil. Claro, sí, lo que mucho veo yo es de que
muchas personas se vienen y dicen, voy y voy a pedir asilo. Y ya dicen, no, es que el gobierno me está persiguiendo, pero en realidad en- es muy poco claro en qué instancias sí necesitas apoyo o necesitas asilo. Y es lo que mucha gente, bueno, en los comentarios del video anterior decían, es que muchos se vienen y fingen que son perseguidos y en realidad no lo son y solo quieren tener, digamos, los papeles para poder salir. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento que están presentando las personas para el asilo? Fíjate, hay un caso muy curioso que es el año 2016. El año 2016 es muy personal cuando hablamos en la vida de un venezolano. 2016 fue la época más oscura, más difícil, más complicada. Y muchas de las personas que vivían en Venezuela, que solicitaron asilo en diferentes países, no solamente en Alemania, utilizaron el argumento de que no había posibilidad y no había ningún tipo de facilidad para obtener los alimentos. O sea, la Ujú. canasta básica era imposible, el estilo de vida era en contra de la misma vida. Es decir, que tenías un país en contra de ti mismo. No habían posibilidades de ninguna manera y estabas todos los días en una lucha constante contra todo lo que podía venir. Y eran Ujú. muchos factores, no solamente el problema eléctrico, no solamente la escasez de la comida, sino todo esto se presentaba como un conjunto de funciones que podían ser utilizadas para un argumento. Entonces, este argumento de la escasez, este argumento de los problemas, de las fallas, de al mismo tiempo la corrupción y el desastre político, fue justamente lo que ellos decidieron explicar para el proceso del asilo. Y lo que muchos de los venezolanos, voy a decir también colombianos, voy a decir también personas de países latinoamericanos o del mundo, utilizaron como un pretexto. ¿Y llegó a funcionarles a algunos de ellos o Sí, sí? por supuesto. Por supuesto que llegó a funcionar en principio a los primeros asilados que llegaron a distintos países europeos. Mm. Porque creo que hay una frase que explica mucho este contexto. Los primeros son los primeros. O sea, los que vienen después son justamente el bagazo o son los rezagados de esta población. Los primeros lograron abrir el libro Ok. en una expresión un poco más coloquial. Abrieron el libro y ellos dijeron, nosotros estamos en un país en el que está ocurriendo esto, en materia política, en materia económica, en materia social, está presente toda esta clase de hechos en diversas categorías. Por supuesto que con el tiempo los países empezaron a determinar que estas categorías eran plausibles para un proceso de asilo o no plausibles para un proceso de asilo. Ya veo. Pero bueno, es un proceso complicado, como me decías, muy largo, pero qué bueno que por lo menos en algunos casos te dan permiso de trabajo y bueno, no a todas las naciones como comentabas, y eso es pues quizás muy triste, pero bueno, Alemania tendrá sus razones para dar algunas oportunidades para algunos países y para otros no. Pero me da mucho gusto que estás otra vez en Berlín y que nos estás visitando. Abelardo, bravo, ¿qué ha sido de ti desde la última vez que nos vimos? Tantas cosas. Me alegra mucho volver al podcast y tener este cuadro abierto a la expresión, de sentirme nuevamente en un lugar en el que puedo exponer mis ideas de formas claras, de formas libres, de disfrutar contigo un rico café en este momento y de estar, y de estar riendo y bien acompañado, ¿no? Ujú. Fíjate que mi vida después del podcast tuvo un cambio gigante y quiero agradecerte a tu persona. Quiero también darle las gracias a Benji porque ha significado mucho, por supuesto, mi trayectoria también como periodista, mi trayectoria como persona y las oportunidades que se me han presentado a lo largo de este tiempo, este lapso de tiempo que no pudimos estar en contacto, que sí estuvimos en contacto, pero que no con una presencia, no con una constancia. Fíjate que gracias a este podcast tuve la oportunidad de presentarme como una persona que estuvo justamente coordinando las elecciones venezolanas en la Embajada Venezolana de Berlín. Y esto quiero decirlo que de verdad para mí fue uno de los honores periodísticos, uno de los honores más grandes que he tenido en mi trayectoria profesional. Fui como periodista, como venezolano al mismo tiempo, pero también fui como perseguido político
y fui como una persona que tiene justamente el corazón en la mano y que vela por la esperanza de un futuro que llegue pronto a Venezuela, que justamente pueda cesar esta dictadura que estamos teniendo presentes con el señor Nicolás Maduro y que por fin sea el momento de que puedan reconocer a Edmundo González y toda su trayectoria. Sí, me recuerdo que estuviste compartiendo bastantes historias y estuviste bastante activo también en conjunto con otros periodistas durante las elecciones. Fueron el 28 de julio y fue unas elecciones que resonaron en todo el mundo, se escucharon en los medios alemanes, en los medios estadounidenses, en México. Fue una jornada electoral bastante llena de controversias y de irregularidades. Totalmente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron esas controversias e irregularidades que la oposición dice que hubieron? Ok, todo empieza justamente después del podcast que pudimos grabar. Tuve un mensaje de una venezolana italiana. Me ofrece justamente hacer un proyecto audiovisual, presentarme como corresponsal de noticias en la embajada venezolana. No directamente en la embajada, sino en las cercanías de la embajada, ya que yo como asilado no puedo entrar directamente a la embajada venezolana. Cierto, me comentabas ese problema, ¿no? También incluso para votar, como muchos venezolanos que viven en el extranjero Tienen como asilo asilados, político, claro. no pueden entrar a la embajada para votar. En lo absoluto, porque están tocando justamente nuevamente el país. El tema de las embajadas es que a pesar de estar en otro país, a pesar de estar en otro rincón de la tierra, siguen siendo el país original de donde proviene la embajada. Es decir, que la embajada de Venezuela, a pesar de que está en Berlín, es de Venezuela. Y si yo soy un criminal en Venezuela o soy un perseguido político en Venezuela, y si yo voy a la embajada, o sea, toco la embajada, pongo un pie, soy un criminal. Y soy al mismo tiempo un perseguido político. Ujú. Me comentabas también de que son traidores a la patria. Y somos traidores a la patria. Eso súper entendido. Porque no solamente es irte del país, es irte del país y decir que estás en contra del gobierno. Ahí todo se cae. Ahí se cae justamente las baldosas que tiene el techo y poco a poco se va demoliendo el apartamento. Porque como tal, el decir que estás en contra o el manifestar una opinión política en mi país es simplemente incomprendido. No puedes hacerlo. Por eso existen justamente leyes o existe al mismo tiempo, aparte de la ley del odio, que pudimos comentarlo en el podcast pasado, también está presente la Operación Tuntún, que aquellos que, bueno, conocen de este tema, desde el año 2017 está presente. Es una excusa para poder perseguir, apresar y desaparecer a los periodistas. Algo como sucede un poco en el caso de México con el tema de la libertad de expresión, pero más intensificado porque el gobierno controla la parte militar. O sea, Claro, en el caso de México pasa mucho por el crimen organizado. No es como oficial la operación. No se sospecha siempre de grupos de ¿cómo crimen ocurrió? organizado que trabaja Claro. quizás con el gobierno, pero no. Se mantiene la interrogante. No, en Sí. Venezuela está muy claro. En Venezuela, las personas que hemos vivido justamente el proceso político, esta mutabilidad que está presente todos los días y este conflicto, sabemos que están directamente vinculados al gobierno. Y que todos ellos, por supuesto, tienen intereses en común y estos grupos que también están adjuntos al gobierno tienden a desarrollar todas las actividades que el gobierno está deseando. Es decir, que la Operación Tuntún, que tiene un nombre un poco ¿Por qué se llama redundante. Tuntún? Bueno, Tuntún creo que por digo yo, ¿no? Es una expresión más por el golpe que suele dar. Tun, tun, ¿sabes? O sea, como que ya no, después del primer golpe no sobrevives el segundo. Ok. Entonces son dos golpes que van a venir, Ujú. ¿no? Y el curioso caso de esta operación que viene desde el año 2017, como estuve mencionando, es que persigue y promueve la persecución de periodistas y todas las personas que estén en contra o hagan una manifestación de su expresión en contra del gobierno. Hay una cosa que a mucha gente le da miedo y es el Finanzamt. Y la verdad, yo también era de esas personas que hacer la declaración de impuestos en primera me daba pereza y a la vez me daba miedo pensando de que el gobierno alemán me iba a terminar cobrando más. Pero hace unas semanas revisé mi estado de cuenta y apareció una sorpresa ahí. 1.400 euros
que me regresó el Estado alemán. Y yo pensando de que me querían cobrar más, y en realidad aparecieron 1.400 euros de vuelta. Y todo porque me puse a hacer la declaración de impuestos. Y yo sé que mucha gente no entiende aún cómo hacerlo. Pero hay herramientas, hay páginas que te ayudan a hacerlo muy fácil. Y por eso quiero agradecer a los patrocinadores de este episodio. Son WunderTax. WunderTax es una plataforma que hace mucho más fácil el proceso de hacer tu declaración de impuestos. Solo tienes que abrir una cuenta y seguir el proceso paso a paso que te va preguntando la plataforma. Te lo hace en un lenguaje entendible, nada de lenguaje burocrático, y solo vas siguiendo los pasos y vas subiendo los documentos que te pide. Y por ejemplo, si no has trabajado un año completo o tuviste algún aumento de sueldo, eso hace que tengas derecho a una devolución de tus impuestos. Además, hay muchas cosas que puedes deducir. Por ejemplo, si tuviste un curso especializado o también el transporte que utilizas, tu ticket del tren, hay muchas cosas que puedes deducir y que mucha gente no sabe. WunderTax te ayuda a descubrir cuáles son esas cosas que puedes deducir y a la vez te va calculando cuánto podrías tener de retorno de tus impuestos. En promedio, se dice que la gente recibe 1.050 euros. Y como te dije, yo recibí 1.400. Quizás te toca nada más 300 euros. No importa. Aún así sean 100 euros, son 100 euros que el gobierno te debe y que tienes el derecho a pedirlo. Así que no hay pierde, gente. Seguimos con el episodio. Chequen el link de nuestro patrocinador en la descripción. Continúa un poco la historia, ¿no? Me comuniqué con una periodista venezolana italiana, la cual ella consideraba la historia que ocurrió acá en el podcast como un fenómeno muy interesante. Dijo que estaba interesada en reunir un equipo de periodistas que formaran parte de un medio de comunicación venezolano, el cual no puedo mencionar en este momento, protegiendo la integridad de los periodistas que conforman el Sol de Hoy o la actualidad presente. Este medio de comunicación justamente agruparnos para estar presentes en las elecciones venezolanas de este año. Elecciones las cuales fueron marcadas con unas controversias gigantes de inicio a final y que pretendía el mismo evento o la misma actividad dar constancia, dar evidencia del voto que se está llevando a cabo por parte de los venezolanos en el exterior con el propósito de la democracia venezolana. Sí, bueno, en los resultados del Consejo Nacional Electoral, la cifra oficial es de que el 51.2% de los votos fueron para Maduro, y mientras que el 44% fueron para Edmundo González. Sí, resultados completamente adulterados, resultados que quedan en evidencia no solamente nacional, sino internacional, por la actividad que estuvimos llevando a cabo, que fueron completamente adulterados. Uh-huh. Es más, el gobierno actual de Venezuela, que conforma la persona Nicolás Maduro, no voy a decir presidente porque para mí no es presidente, es simplemente un político que está apoderado de mi nación, pero no es mi presidente. Él ha decidido justamente nombrarse y tomar las elecciones. Sin embargo, los planes que han involucrado a María Corina Machado y a Edmundo González y que han estado presentes en planes de la oposición, perdona la redundancia, han buscado justamente demostrar la realidad de las cosas, presentar por primera vez en todo este tramo de elecciones, de política, de lucha de poderes, la participación de los venezolanos en el exterior. Y ahí está el elemento clave, que el gobierno pretendía justamente tomar el voto de la nación en sí, o sea, tomar los votos que están presentes en el país. Pero el gobierno olvidó el factor externo, el factor que está teniendo la parte internacional, que somos los venezolanos que hemos emigrado, que somos los venezolanos que estamos con un asilo, que somos los venezolanos que estamos en distintos países y que representamos al Sol de Hoy de Venezuela. Claro. En ese caso, porque uno diría, ok, pero ¿qué hay de la soberanía del país? O sea, entiendo de que pueden haber irregularidades, pero también se habló mucho de las intenciones de otros países y de la comunidad internacional de intervenir o de poner su pie sobre la soberanía nacional de un país, sobre todo en Latinoamérica. Es que cuando piensas en Venezuela, piensas en petróleo. Y ahí está el detalle.
Cuando viene Venezuela a tu mente, piensas en oro, piensas en petróleo, piensas en recursos minerales, piensas en dinero. Eh, Realmente la idea más controversial y la primera palabra que no llega a tu mente es democracia. O sea, es una palabra que al mismo tiempo posee una severa alergia a lo que es el país. O sea, el país es alérgico a la democracia y es alérgico a la democracia por consecuencia de los políticos que están presentes en la actualidad. Y no me refiero en este momento a los políticos de oposición porque quiero reconocer que su trabajo ha estado muy involucrado, lo he vivido el trabajo de los políticos de la oposición que ha estado completamente dado en todas las actividades que se han llevado. Y quiero decir que justamente por eso también fue parte de este proyecto de Vota Venezuela, que Ujú. pretendíamos salvar la integridad de muchos periodistas que están dentro de este medio de comunicación que no puedo comentar y que al mismo tiempo desde Venezuela están operando, desde Venezuela están haciendo una gran cantidad de, de riesgos que asumen todos los días para difundir la información. Me comentabas de que tampoco se aceptó el voto extranjero, que los venezolanos no podían votar estando en otros países. Con la condición de asilo. Los que estaban con, por ejemplo, con doble ciudadanía o con algún otro estatus, ellos sí pudieron votar y sus votos se tomaron en cuenta. Tuvimos muchos problemas. Con honestidad, se presentaron ciertas redundancias en factores de documentos, podríamos decir problemáticas que surgieron del momento, Ujú. que al mismo tiempo fueron inesperadas para muchas personas. Tengo en constancia, justamente, aparte de que fui entrevistado por la Dolce Vele, también estuve con distintos medios de comunicación que hicieron una historia de unos venezolanos que viajaron desde Praga, o sea, desde República Checa hasta la embajada de Venezuela en Berlín porque querían votar y no todos votaron. O sea, no todos tuvieron el derecho al voto. Mm. Y esto se logró difundir, esto logró hacer eco en los oídos de muchos venezolanos que buscaron la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Y en el caso de los venezolanos que como mi persona estamos asilados, que como mi persona estamos en debate de un asilo político y que nos dedicamos todavía en respaldar la información que contrarreste, ¿no?, la actualidad noticiosa. Por supuesto que nosotros no tenemos la posibilidad abierta de ir a la embajada, de decir soy venezolano y quiero votar. No sucede este escenario. Yo soy asilado, soy venezolano antes de ser asilado, pero no puedo votar. Ya. La oposición, liderada por María Corina Machado, desconoce las cifras oficiales que presentó el gobierno de Maduro y dice y afirmó tener evidencia de que se había ganado con el 70% de los votos. Totalmente. Y estos datos que saca la oposición, ¿de dónde salen estos datos o Aquí estos viene, cálculos? aquí viene una parte muy buena. La oposición ha aprendido de sus errores y la oposición ha tenido esta sabiduría o esta experticia Ujú. de conocer a un rival que es el gobierno oficialista de Maduro y que es de al mismo tiempo tener un rival el cual te has dignado en estudiar. Te has dignado en estudiar hasta un punto en el que lo conoces y sabes qué es lo que van a hacer. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hizo María Corina Machado y qué fue lo que hizo el presidente Edmundo González Urrutia? Ellos presentaron lo que eran los miembros de mesa. Los miembros de mesa fue la iniciativa de poder respaldar y poder tener en constancia viva de cuáles son los votos y de cómo están siendo las firmas y al mismo tiempo de cuáles son las personas que están suscritas a las mesas. Porque no es la primera vez, y esto ya en mi trayectoria política lo he expresado en noticias anteriores, sea en artículos de opinión o sea a través de programas de radio, que el gobierno ha buscado por diferentes medios obtener votos, sea de personas fallecidas, Mm. venezolanos fallecidos, los cuales han utilizado implementar como un voto secundario, O o incluso los mismos exiliados, ¿no?
O incluso los mismos exiliados, que los documentos están presentes en el gobierno y que ellos tienen la dicha de poder utilizarlo para decir que están a su favor. Entonces puede ser el caso. También creo que tuvimos un escenario muy parecido de una persona que estuvo en Berlín, el cual se presentó y dijo que había votado, nada menos que en la isla de Margarita. O sea, estás en Alemania, estás en Berlín, estás presente el día de las elecciones en la embajada y te están diciendo que hiciste tu derecho al sufragio, que tú votaste en Venezuela. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo votaste? O sea, ¿cómo lograste ejercer tu derecho al sufragio si tú estás en otro país? ¿En qué hora? ¿En qué momento? Ya, o sea, una de tantas irregularidades. Y en el momento en de que las organizaciones internacionales intervienen, el gobierno de Maduro, me imagino que... Sin pruebas, sin pruebas, sin tener bases sólidas de cómo ellos pueden contrarrestar la información, no han logrado, pues, dictaminar lo que es la verdad y lo que es la mentira. Entonces, yo te puedo decir, o sea, que la tasa que estoy sosteniendo en este momento no es una tasa. Yo te digo, para mí esto es un reloj. Entonces tú me dices, oye, pero ¿por qué para ti es un reloj? Para mí es un reloj porque esto hace tic-tac. Entonces no te estoy expresando un hecho sólido, te estoy diciendo una suposición, una idea. Entonces llega el momento en el que de alguna forma científica o de alguna explicación quieres que yo te diga a ti por qué considero que esta taza no es una taza porque es un reloj. Entonces cuando yo te trato de dar mi explicación no tengo bases. Entonces me vuelves a confrontar y me dices, no, esto no es un reloj, esto es una taza. Así sucede con las elecciones venezolanas. Tuvimos justamente un proceso electoral magnífico, con una participación tremenda, pero al mismo tiempo el Pero aún así se gobierno... dice que fue muy baja, según vi aquí en los datos o en algún lugar, solo el 58% de la población votante asistió o de los que tenían la edad para votar. Sí, porque también están las otras problemáticas, pero para Venezuela es un porcentaje también significativo. Esto tiene que estar justamente de la mano de aquellas personas que poseen una memoria política en cuanto al tema de Venezuela, porque en elecciones pasadas, en momentos en los que hemos tenido que decidir el derecho al sufragio, nosotros justamente hemos tenido que validar pues todos los votos y para hacer una elección presidencial con todos los factores que están presentes y la población que está también en el área internacional, Ujú. ha sido, por supuesto, magnífica. Ha sido una gran participación la que hemos tenido y ha dejado en constancia cuáles son las intenciones del gobierno futuro para Venezuela. Entre tú y los venezolanos que están viviendo, digamos, en el exilio o que viven en otros países, ¿cómo se vivió ese momento en el cual se declara Maduro como el ganador? Yo solo te puedo decir que ninguno de nosotros, o sea, fue un momento en el cual nosotros fuimos iluminados por tal vez una esperanza. Yo estaba esperanzado. Te voy a decir que ¿Creías en realidad de que iba a haber un cambio esta vez? creía que íbamos a ganar. Sinceramente, yo me dije a mí mismo, Luis estaba acompañándome en ese momento cuando fue el proceso de las electorales, y yo le dije, mira Luis, yo creo que esta vez no hay forma de taparlo. O sea, no hay forma en que ellos puedan dar un ejemplo, de que puedan dar una prueba de que lograron ganar. Y sin embargo, al sol de hoy no existe forma. No tienen manera de probarlo. Venezuela es un país en el cual está perdiendo muchos de sus jóvenes. Estaba leyendo que se estima que alrededor de 7 millones de personas han salido de Venezuela en los últimos años y, Sí. y que también un gran porcentaje de estas personas de las que viven en Venezuela, se estima de que casi un tercio de la población está considerando seriamente irse del país. Y yo me pregunto entonces, ¿qué, quiénes en realidad votan por el gobierno actual? Es lo que yo me pregunto. Cuando tienes un país que le va muy bien, la gente no se quiere ir de él. Total. Cuando tienes una administración
que funciona, la gente no se quiere ir. Es más, estás recibiendo inmigrantes, tienes problemas de primer mundo, hoy ya no queremos migrantes porque todos quieren por las riquezas que tenemos. No es el caso en Venezuela en este momento. ¿Quiénes son los que en realidad apoyan a Maduro? Los que apoyan a Maduro son justamente los que están con Maduro. Maduro tiene detrás de él un séquito de personas, de familias, que están en todos los bandos y están al mismo tiempo en todas las clases sociales. Entonces, al ser un gobierno militar, por supuesto, es diferente a pues, lo que podemos presentar como una milicia. Por lo menos la milicia alemana no tiene las narices metidas, no tiene nada que ver con el gobierno actual. Uh-huh. O sea, el gobierno actual, a pesar de que la milicia es un instrumento de defensa de la nación, no va a utilizar la milicia en contra de los ciudadanos para mantener el orden. Para eso están otro tipo de fuerzas, otro tipo de medidas. En el caso de Venezuela, Venezuela utiliza a los militares y Venezuela utiliza también a los militantes, utiliza también a lo que viene siendo todo este tipo de personas que están en una vida un poco criticable, ¿no? Para justamente lograr ejercer su derecho al voto a favor del gobierno y tomar estas acciones en su beneficio. De los que apoyan a Venezuela y el gobierno actual desde fuera de Venezuela, porque hay mucha gente que apoya a Maduro, que apoya a Venezuela y que dice Venezuela respeto a Maduro sin vivir en Venezuela y vivir la situación, afirman de que lo que haría un gobierno de oposición es entregarle el petróleo a Estados Unidos. ¿Ese es algo que también se escucha en Venezuela mismo o solo eso es algo que se practica entre la Tengo comunidad de dos afuera? puntos de vista. El primer punto de vista es que Venezuela constitucionalizó el petróleo. O sea, el petróleo para los venezolanos. Pero en el sol de hoy justamente al día de ayer estaba haciendo una crítica abierta de que yo no he visto ni un solo momento que el petróleo que me toca a mí como venezolano esté representado. Porque si el petróleo es para los venezolanos y es de los venezolanos, entonces, ¿Dónde está tu cheque? ¿dónde está? No lo he visto. Claro. Sigo en espera. Entonces se constitucionalizó el petróleo y se aprobó una ley que era de que el petróleo iba a ser utilizado e invertido para los venezolanos. Pero hasta este momento yo no he visto todavía que se ha representado este petróleo. Entonces por ahí viene justamente ese primer argumento que difiere de entregarle el petróleo tal vez a otro país, de entregarle el petróleo o de regalarlo a otra nación. Yo creo que debe venir del principio de que el petróleo se tiene que sembrar. O sea, eso es una palabra que lo dijo un pensador venezolano, filósofo y político, Renio Tolina. Dijo, hay que sembrar el petróleo. Y cuando él dijo que había que sembrar el petróleo, él no decía que había que regalarlo o que había que venderlo, que había que invertirlo. Entonces, teóricamente, si invertimos el petróleo y en esa inversión que está implícita dentro del proceso económico, o sea, una venta del petróleo a otra nación, que es la misma venta, entonces estaría yo ganando recursos económicos, beneficiándome y podría representar el petróleo que tengo. Entonces el llamado es más a sembrar el petróleo. Ya veo. Y el cambio que tú, como muchos venezolanos que esperan con la oposición, ¿qué es ese cambio? ¿Cómo se ve ese cambio? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, yo me puedo imaginar justamente tener no solamente un salario digno, porque el salario actual de Venezuela se presenta como $4 el mes. El mes. Y esto, o sea, se trabaja... ¿El mínimo o el promedio? El promedio. El promedio. Entonces, estamos en un duelo de ideas en lo que se está trabajando un salario real y un salario de la calle. Entonces, el salario de la calle está en los $200, $300. ¿Y el salario de la calle es porque la gente vende o porque está involucrada en algún tipo de actividad criminal?
No, el salario de la calle está involucrado porque las personas son conscientes de que con $4, de que con $10 en Venezuela no vas a comprar comida. Ujú. Entonces empieza un salario en negro, empieza un salario que está por encima de lo que el presidente ha estipulado, por encima de lo que las organizaciones que trabajan con el gobierno han estipulado. Pero esos $4 o $10, ¿quién los paga? ¿El empresario o todas las empresas le pertenecen? Porque tengo bastante desconocimiento de qué tan socialista es Venezuela, ¿no? Las empresas le pertenecen al gobierno y el gobierno dicta los salarios y ha estipulado que eso es un salario, $4, $10 al mes. ¿O cómo es que funciona? Sí, en promedio podría variar. Pues el gobierno venezolano dice una cosa, al día siguiente dice otra. El gobierno será todo menos socialista. En Venezuela se aplica todo menos socialismo. Yo diría que es o sea, no diría el término de un capitalismo salvaje, que es lo que se está viviendo, pero sí es una idea de que los precios no están decayendo, de que los precios siguen en constante aumento. La inflación volvió a superar a Argentina. Nuevamente, Argentina estaba tomando el primer puesto, Venezuela vuelve otra vez al juego y volvemos otra vez a tomar la inflación para nosotros. Hay dos precios de dólar, hay un dólar negro y hay un dólar estipulado por el gobierno. Los dos son contrarios a sí mismos. El gobierno sigue controlando la divisa. Esto es una medida también un poco socialista, digámoslo así, porque ellos no pueden controlar como tal una divisa. Ellos no pueden decir la divisa cuesta tanto. Y todos los pobladores que están o todos los habitantes del país tienen que comprarlo a tanto. No, Ya. eso es un valor económico y yo no lo puedo estipular como gobierno. Pues yo no puedo ir a Estados Unidos a decirle, mira, el bolívar cuesta tanto y el dólar cuesta tanto. Ya. No, eso está estipulado por un mercado de valores que cotiza constantemente y está en choque de muchas economías. Entonces, por este detalle, que a pesar de que el gobierno de Maduro y todo su gabinete pretenda tratar de controlar el dólar y pretenda tratar de controlar cualquier divisa de las que quiera meter la mano, no lo logran. No han podido y no van a poder. Ya, entiendo. Otros argumentos dirían son los bloqueos de Estados Unidos los que tienen a Venezuela en esa situación. Sí, pero eso viene de la vertiente de que están analizando a Maduro como un Che Guevara, Ujú. de que están analizando al personaje de Maduro como alguien que está rompiendo las cadenas del mundo, que lo están limitando, que está dando la cara como un héroe y que está demostrando que él está en contra de los principios preestablecidos de Estados Unidos. Y Maduro no es ningún héroe y mucho menos un Che Guevara. Por supuesto que no vamos a tomar la identidad del Che para compararla en este escenario. O sea, estamos muy entendidos. Por lo menos tampoco yo tengo un punto de vista muy positivo del Che Guevara. Me perdone la audiencia. Pero un ejemplo, por ejemplo. Totalmente. Y esta personalidad de héroe que le han Sí. tratado de magnificar a Maduro en su proceso de presidente, en su proceso de líder, por lo que te puedo decir en realidad como venezolano, es simplemente es un mito, o sea, no es una realidad. Maduro es simplemente una persona que, por supuesto, está llevándole en contra, está luchando contrariamente a los intereses de muchos países porque está luchando por su propio interés. Su propio interés es para sí mismo y para quienes lo siguen. No está luchando por el pueblo, no le interesa al pueblo, quiere dejar justamente lo que viene siendo la democracia de lado y luchar por un país que esté totalmente susceptible a la población de lo que vienen siendo los intereses de este mismo gobierno. Recientemente me di cuenta de que Maduro incluso tiene un podcast. Ay, si te contara. Y no me he dado cuenta de que es una persona con un carácter bastante fuerte. Es una personalidad. Podría decirte que los grupos de jóvenes lo encuentran irónico. Lo encuentran irónico por ciertos comentarios que bailan entre la redundancia y bailan entre lo cómico, digamos, ¿no? Más en realidad podría decirte que Maduro tiene potencial de comediante, pero no tiene potencial de presidente. De político, ni un pelo del cabello. Ni un solo
ni un solo cabello tiene de político. De comediante podría tener potencial. ¿Cuáles eran los principales puntos de cambio que sugería la oposición? Los principales puntos de cambio, eh, antes citado por Guaidó, que era gobierno de transición y posteriormente elecciones libres, en la actualidad se pretende, o sea, el líder como tal es Edmundo González, presidente de Venezuela, previamente reconocido también acá en la Asamblea Europea, ¿no? En la Comunidad Europea ha hecho una gira totalmente de países en los Estuvo cuales, recientemente en Berlín, ¿no? por Hablábamos. supuesto, estaba acá en Berlín, estaba presentando las ideas que él quiere proyectar en Venezuela en un gobierno, en un gobierno democrático. Pero por supuesto que esto va de la mano de que el mundo tiene que ser un puente. El mundo tiene que ser la pieza clave que conecte lo que va a ser el futuro próximo de Venezuela con la democracia. Porque el mundo tiene que darle paso a María Corina Machado. María Corina Machado es la persona que está en las competencias de justamente asumir el liderazgo venezolano. María Corina Machado era la persona que iba a enfrentarse a Maduro en las elecciones. Lo que pasa es que Maduro no permitió que ella fuera candidata de las elecciones. Entonces tuvo que buscar a otra persona que estuviera para tomar este cargo de enfrentarse a Maduro. Luego hicieron una excepción y bloquearon también a esa otra persona y tuvieron que buscar a Edmundo González. ¿Por qué no pudo presentarse ella? Porque simplemente al ser el gobierno, o sea, yo todavía soy el presidente del país, yo determino quién es válido y quién no es válido. Mm. Y entonces yo declaro a María Corina Machado que no sea una persona válida para la presidencia. Declaro que no es adecuada, declaro que al mismo tiempo es una persona indeseable para la nación. Yo en mi cargo de presidente. Al Mm. hacer esto es ley. Y al hacer esto queda ella inválida, la incapacitó para las elecciones. Entonces María Corina Machado buscó a otra persona para que presentara las elecciones, incapacitó al mismo tiempo a esa otra persona y por último momento no pudo incapacitar a Edmundo González porque ya estaba claro, ya estaba más que claro que hay una presencia corrupta dentro de este proceso electoral y sin embargo, a pesar de reconocer esta presente, de tener este elemento clave, Edmundo González ganó las elecciones. Mm. Una forma muy poco democrática de llevar un país. Puedo imaginarme si esto sucediera en Estados Unidos, bueno, hubieran sacado a Trump de la carrera presidencial. Pero ahora Trump siendo presidente, si tuviera esas capacidades, sacaría a cualquiera de la carrera presidencial que le pudiera hacer frente a él o a sus intereses. Hay un punto que no le va a agradar mucho a los venezolanos y yo creo que es hora de que alguien plantee una crítica tan severa a este elemento y es que el venezolano, y esto lo decimos en comparación con los argentinos, somos poco patrióticos. No es decirte que la patria es un invento y de que la patria no se lleva en el corazón, sino decirte que el venezolano es bueno en las buenas y es malo en las malas. Esto, por la retórica que suene, quiere decir o se manifiesta en que el venezolano en buenos tiempos va a estar en agrado, va a sentirse bien y no va a querer buscar otra alternativa. Pero en los malos tiempos el venezolano se va a ir. El venezolano se va, Ujú. no se queda, no busca tratar de trascender dentro de la nación. Y esto es lo que sucede. Por eso se ha visto una de las migraciones más grandes de los últimos tiempos por parte de la población venezolana. En Argentina ves que, o sea, también ocurre una inflación desmesurada, han habido problemas políticos, actualmente está Milei tomando la batuta o la iniciativa argentina, pero no ves que ha ocurrido una migración extremadamente gigantesca, como es el caso de Venezuela. Y sucede porque los venezolanos diferimos un poco del concepto de la patria. Y es decir, que entonces la patria la podemos llevar a cualquier país que nosotros vamos. Entonces la patria no está en el país en sí, Está sino aquí la patria está dentro de nosotros. Entonces, si tengo la opción de irme, yo me llevo la patria que me acompaña y estoy en otro país. ¿Qué es el argumento que muchas personas de, por ejemplo, en Alemania o incluso quizás en España o en varios países que dirán, ¿por qué no se quedan ellos en su país para tratar de arreglarlo?
que se lo dicen a todos los países en sí, se lo dicen a los sirios. ¿Por qué no se quedan los sirios a reconstruir su país? Claro. Y en este caso, bueno, hay algunos países que quizás tienen un sentido de nacionalismo bastante, o patriotismo bastante diferente. Más involucrado, por supuesto. Uh-huh. Te voy a decir algo. He escuchado venezolanos hablando mal de su país, pero nunca he escuchado a un argentino hablando mal de su país. Ellos podrían decir que la Argentina es una cosa o es la otra. Basta y sobra que tú digas que Argentina es algo y te botaron de la casa. Uh-huh. Tú no puedes. Ellos tú no dirán, tienes permiso. es que los zurdos arruinaron el país, te dirán. Sí, totalmente. Pero jamás, cierto, buen punto, nunca he oído a uno hablar mal de su país. No insultan a su país, no hablan mal de su país. Los venezolanos sí. Nosotros los venezolanos decimos que no voy a decir todos, no quiero globalizar justamente de que somos todos los venezolanos culpables, de que estamos desdichando el concepto de la patria, pero sí tenemos este escenario en el cual nuestra jocosidad, nuestro sentido del humor trasciende las barreras de la patria o del patriotismo y incurre justamente en este tema de hablar de nuestro país. Y hablamos en un tono peyorante, un tono peyorativo. Porque tienes razón, nunca he oído a un argentino, o sea, hablar, lo he oído hablar mal de la situación, pero lo escucho como en un modo transitorio, de que mi país está ahora mal por los zurdos y no sé qué, y que el peronismo, y van a echar la culpa, pero siempre lo escucho como de una forma de, pero se va a poner mejor un día. Correcto. Como que con esa esperanza. Esa esperanza, ese pensamiento positivo. En los venezolanos no lo encuentras. En los venezolanos vas a tener un punto de vista de que, bueno, lo que está pasando en mi país y toda la crisis política, hay odio a Maduro. O sea, ya. Se cerró el capítulo con el odio, se cerró el capítulo con el llamamiento justamente a la fuerza, pero no justamente en el llamado a la esperanza. Y es lo que ha ocurrido. Cuando gana o cuando se declara en las cifras de Venezuela que Maduro ha sido el ganador, estallaron protestas por todos lados. Según Una de ellas acá en Berlín. Estuve presente. Uh-huh. Tengo fotos y material de esa protesta que se estuvo llevando a cabo. Fuimos un grupo de venezolanos y, debo decir, grupos de venezolanos en Sachsen, grupos de venezolanos en Tübingen, grupos de venezolanos en Frankfurt, grupos de venezolanos en Colonia, que estuvieron llevando a cabo al mismo tiempo protestas sin fin, protestas que mostraran justamente qué es Venezuela, qué está ocurriendo en Venezuela, para aquellas personas que tal vez el entendimiento de países latinoamericanos no está muy asimilado, y al mismo tiempo demostrar el poco acuerdo que se tiene y la carencia de información respecto a este tema tan importante que afecta a miles de personas. Se comenta que, bueno, Human Rights Watch documentó violaciones generalizadas de derechos humanos contra los manifestantes en Venezuela. Incluso se reportaron personas fallecidas y desaparecidas y miles de personas detenidas por estas manifestaciones. Y es que el gobierno juega al temor. El gobierno, uno de los mayores instrumentos para tener el control de la población, para tener a un país sometido, en este caso lo que el gobierno oficialista de Maduro ha estado llevando a cabo por muchos años, es silenciar a las masas. Ya lo he hecho con los periodistas, la gran mayoría que estamos fuera del país, luchando justamente desde nuestras capacidades, más no desde el interior del país. El segundo punto es atemorizar. El segundo punto es causar un efecto terror. Esto lo buscaron con la Operación Tuntún y esto también lo buscaron con todas las herramientas que están posibles. Los colectivos, por ejemplo, que son personas que están de la mano del gobierno, que trabajan como sicarios del gobierno y que desaparecen a las personas. Entonces ya ocurre un pensamiento común en los venezolanos, ocurre también un miedo de que no hagas esto porque va a pasar tal consecuencia. Sí, había leído de que muchas personas incluso borran sus mensajes del teléfono porque nunca sabes cuándo algún policía o militar puede aparecerte en la calle y pedirte que
desbloquees tu teléfono y va a revisar los mensajes. Totalmente. Entonces, tuvimos el escenario de que bloquearon a Twitter, o sea, bloquearon la red social X por un periodo de tiempo. Yeah. Tuvieron que utilizar justamente VPN, utilizar otras alternativas, y esto ocurre en las dictaduras, cuando un medio de comunicación es completamente bloqueado. Sí, y eso me imagino, ese miedo de que puedan revisar tu teléfono, de que estés teniendo que ir en tu historial tratando de borrar mensajes que te has mandado con amigos por si acaso has dicho algo en contra del gobierno, y en caso de que se encuentre, puedes estar en grandes problemas. Que es al mismo tiempo la aplicación de la ley en contra del odio. O sea, porque volvemos otra vez en que todo tiene como una correlación, y en este caso, la ley en contra del odio es manifestar de forma gubernamental que tú estás en contra de mi persona. Y yo, en defensa de mi persona, voy a decir que tú vas a ser juzgado por ser una persona que está contraria a lo que yo pienso. Y al mismo tiempo por manifestar al odio, por expresar al odio y por motivar personas a que piensen como tú. Entonces tú eres un enemigo de la patria. Yeah. Y eres un traidor también. Yeah. Si te vas del país, peor todavía. Háblame de la campaña para exigir respeto al ejercicio de la profesión en Venezuela. Muy interesante esa pregunta. Fuimos una comunidad de 120 periodistas. Al final ya éramos 160 periodistas por el mundo, todos o en su gran mayoría venezolanos. Hubo también presencia de peruanos, de mexicanos, de argentinos que estuvieron dándonos completo apoyo de todas las actividades que se llevaron a cabo. Una de ellas fue en contra de la desaparición de muchos periodistas que estaban en Venezuela, y que algunos de ellos, conocidos, tenían renombre, tenían familia, tenían hijos, tenían aparte de una trayectoria de años involucrados en lo que puede ser una opinión política, una opinión en áreas determinadas, desaparecidas. Y no solamente desaparecidas, sino torturadas, secuestradas, víctimas. Entonces, esto se llevó a cabo para tratar de realzar la voz, de decir, nosotros como periodistas queremos manifestar que estamos en contra de todo lo que se está llevando a cabo, de todas las medidas que ha tomado el gobierno, en contra de la verdad, en contra de los hechos reales, y queremos dejar pues una huella, que esta huella sea en favor a la democracia. Me pregunto, ¿qué hacen los periodistas que todavía están en Venezuela? Sobreviviendo, porque no saben si tienen un futuro. Y hay muchos periodistas que les han negado el derecho al pasaporte. Conozco una historia de un periodista conocido, el cual se le fue negada la decisión del pasaporte. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que irse ilegal a Colombia. Pero nadie habla de estos temas, porque está entrando ilegal a otro país, ¿no? Claro. Tuvo que irse ilegal a Colombia, tuvo que hablar en Colombia, explicar qué estaba pasando, pidieron pruebas. ¿Cómo lo puedes probar si no eres un periodista reconocido? No eres un periodista con años en televisión, no eres un periodista con años en Claro, si escribes para un periódico local, por ejemplo, puedes meterte en problemas con el gobierno, pero para que un gobierno de otro país te tome en serio, no sales en CNN o en BBC o en los grandes medios, quizás. Y si te ocurre algo, estás en un mayor riesgo. Estás en un riesgo todavía más grande que una persona reconocida, porque el que es reconocido es valorado. Claro. Y la persona que no es conocida puede desaparecer en cualquier momento y nadie notaría la diferencia. Buen punto. Mencionabas algo interesante. Edmundo González, mencionabas que está en varias partes ahora en Europa. Estuvo incluso aquí en Berlín. Ha hecho una gira completamente de países en los cuales pretende crear relaciones y generar reacciones al mismo tiempo del cambio que quiere proponer en Venezuela. Edmundo tiene que volver a Venezuela en cualquier momento. Él mismo lo ha expresado con su propia opinión. Ha dicho que más tardar debe regresar a finales de enero. Una de las fechas que se está hablando es el 10 de enero, que es la tentativa para que él pueda asumir el cargo de presidente. Uno de los problemas que estuvo dentro de este escenario fue que se dialogó mucho
de que Edmundo González había solicitado asilo político en España después de que escapó de Venezuela, porque tuvo una operación la cual fue rescatar y salvar la vida de Edmundo González posterior a este proceso electoral por temor a su integridad personal, por temor a que el mismo gobierno fuera a eliminarlo de la faz de la tierra, o sea, sacarlo del mapa. Edmundo González decide viajar a España y en España se cree que había solicitado asilo político. Más, si él desea regresar a Venezuela en este proceso que va a ocurrir en pocos meses, estamos hablando ya del mes de enero. ¿Pero qué Entonces, proceso? ¿De que la comunidad internacional destituya a Maduro? Tal vez no en ese sentido. Yo creo que está ocurriendo un escenario muy parecido a el de Guaidó. O sea, aquellas personas que conocen la historia de Juan Guaidó, que fue también reconocido como presidente de Venezuela, que al mismo tiempo tuvo ciertas actividades políticas que marcaron el devenir de noticias venezolanas, pues él buscó el reconocimiento de que era presidente, buscó al mismo tiempo probar las iniciativas, dar a entender cuál era su punto de vista, pero con el tiempo la fe y la esperanza se cayeron encima de Guaidó y fue un peso que no pudo levantar. Digamos que esta fue la caída de Guaidó y con el tiempo volvimos a caer nuevamente en Maduro porque se perdió la esperanza. En este escenario, que la esperanza está avivada, que tenemos un punto de vista de un nuevo personaje político, que tenemos a un personaje político como María Corina Machado, que tiene años de trayectoria política y que tiene un conocimiento muy abierto en esta área. Estamos muy involucrados en lo que es el proceso electoral y al mismo tiempo sabiendo de que las palabras de Edmundo González eran volver a Venezuela. Entonces se desconoce si ha solicitado el asilo político o si desea realmente volver a Venezuela en este proceso y en este momento, y de hacerlo, ¿cuáles son los riesgos? Es la pregunta. Otra de las interrogantes que nos quedan, que hay que mencionarlo, es que el Comité Europeo ha nombrado a Edmundo González como presidente, pero una de las quizá fallas dentro de este contexto de llamarlo presidente ha sido no ponerle el país del cual es presidente. Entonces nos preguntamos en este preciso instante, ¿de qué país es presidente Edmundo González? ¿De Venezuela o de dónde? ¿Por qué lo han llamado presidente? ¿De dónde? Mm. ¿De qué país? Pero o sea, suena un poco realista de que eso llegue a suceder, de que él llegue a Venezuela y pueda tomar el puesto de presidente de ese país. Es algo... Tendría que llamar a la calle, tendría que volver a llamar a las manifestaciones sociales y tendría el pueblo que salir a la calle, luchar en contra de los militares, en contra de los colectivos, en contra de las mafias, las delincuencias que están presentes en el país, que están afiliadas a la red de Maduro, el Tren de Aragua. Vamos a hablar un poco de mafia venezolana que ya está esparcida en casi toda Latinoamérica. México conoce muy bien lo que es el Tren de Aragua. Okay. Y justamente están de apoyo de Maduro. Y en caso de que Edmundo González quiera o desee plantear un nuevo punto de vista político y decida enfrentar a Maduro, pues es un elemento que se tiene que tener presente. Si llegara a suceder eso, ¿cuántos venezolanos que están en el exilio o perseguidos políticos regresarán o regresarían a Venezuela? Hay un detalle, que al solicitar asilo político, cuando el problema político de tu país ya finalizó, tienes que volver. Debes volver. Tú no puedes quedarte, yo solicité asilo político, pero ya estamos en una democracia, ¿no? Tienes que devolverte. Ya Eso tu aplicaría a asilo millones de... finalizó. Ya tu proceso de asilo no tiene nada que ver con la nación porque tu país es seguro. ¿Qué es el problema o lo que se argumenta con los sirios? Ya se pueden devolver. Ya se pueden volver. Sí, con los ucranianos ocurriría teóricamente lo mismo. Con millones de venezolanos igual. Con millones de venezolanos igual. La pregunta es, ¿quieren ellos entonces que haya un cambio en su país? ¿O por dentro quizás prefieren que no, para poder seguir quedándose en la diáspora de donde están ahora? De querer
queremos. De querer, queremos. Yo creo que ninguna nacionalidad, ningún venezolano, colombiano, eh, extraterrestre, quiere lo peor para su país. Ujú. Sabemos y somos muy conscientes de que hay una población que está sufriendo, una población que está vulnerada ante todos los derechos humanos y que nosotros que estamos viviendo en otro país y sabemos lo que es tener la dicha de conocer lo que viene siendo el respeto, la meritocracia, la moral, la ética al mismo tiempo, entonces queremos y anhelamos lo mismo para nuestro país. Me recuerda mucho una de las palabras que yo dije en un discurso justamente acá en Berlín, cuando estaba el tiempo de las demostraciones. Dije que yo veía la democracia en Alemania, que yo veo la, mm, justamente la expresión, la libertad que confiere todos estos elementos que están dentro del devenir de la nación, pero que yo también lo quiero en mi país, que yo no quiero simplemente estar en un país que garantiza esto, sino que quisiera también extender justamente lo bueno de este país y lo bueno de las naciones que nos han recibido a todos los venezolanos y que estamos muy, muy agradecidos, porque es otra cosa que hay que mencionar. Extender eso, que es lo positivo y probablemente va a venir con la democracia, que va a ser esta fuga de mentes que ha ocurrido en años pasados y que al mismo tiempo va a significar el regreso de muchas familias venezolanas que van a sumar su grano de arena y que van a devolver la gloria a este país. Hablando ahora de que estamos hablando del tema de asilados y refugiados, me gustaría saber cómo es la sensación actualmente con lo que sucede en Alemania, con los altos, digamos, con el alto porcentaje del AfD en ciertas regiones, en Turingia, en Sajonia, y ahora con que se ha desuelto el actual gobierno alemán, la coalición semáforo, El semáforo el cual ahora se ha roto. se ha roto Sí, y se pide nuevas elecciones en un momento donde el AfD tiene cierto momentum, el cual podría ser aún más y riesgoso o más peligroso para gente que quiere hacer una vida acá, que aún no tiene un estatus de residencia permanente. es una muy buena pregunta, pero sabes que tenemos que tomar en cuenta el voto extranjero, que ya ha dejado de ser extranjero y que tiene un derecho al sufragio en Alemania. Estoy hablando de los nuevos alemanes, estoy hablando de las personas que ya han logrado tramitar no solo la ciudadanía alemana, sino que ya aparte de la residencia ya tienen papeles alemanes. Y ellos son el nuevo rostro que va a representar esta nación. No estoy hablando del el blanco con cabello amarillo de ojos azules. Estoy hablando del moreno, ojos oscuros, con cabello enrollado o con unos rulos, vamos a decirlo Sí, así. De que cualquier persona puede ser alemana. No vamos a hablar del regio alemán, del originario alemán, del Bio-Deutsch. de exactamente, sino de la persona que ha trabajado y ha logrado hacer vida en este país, que también ahora es alemán y mantiene su otra nacionalidad. Ujú. Vamos a hablar de ese aspecto que va a entrar también en las votaciones, que va a tomar una participación muy grande y va a ser decisiva para todo lo que va a pasar en próximos años. Entonces, por supuesto, también he escuchado muchas informaciones de personas que somos Ausländer y eso no lo vamos a cambiar y seguimos siendo inmigrantes dentro de estar en el país a pesar de tener papeles europeos o alemanes y que van a participar en las elecciones y que aún así apoyan a la AfD o que aún así apoyan a otro Partei, o sea, otro partido de Alemania, pero que al mismo tiempo tienen que tener en cuenta el futuro que va a venir para ellos próximo y para sus familiares que al mismo tiempo están llegando o que están presentes en el país. Ya. ¿Recomiendas que o sea, siempre me queda la duda si, y lo que hablábamos al principio de cuando hablamos de temas de asilo y cuando hablábamos en el episodio anterior de cómo había sido tu caso, si esto era una invitación a la gente a venirse como asilado. Y
el asilo, como tú mencionas, es para casos en los que en realidad son perseguidos políticos o que ellos corren peligro de verdad en sus países. Correcto. ¿Y Venezuela en qué categoría está actualmente? ¿Está en esa categoría en la que la gente que viene de allá es tomada en serio o cómo se maneja? ¿Cuáles son los niveles? Por ejemplo, tenemos Afganistán, es como, Está muy digamos, clara está muy claro. la situación, por Sí, supuesto. claro. Sí. En el caso de Venezuela, creo que todo tiene que estar respaldado. Todo tiene que, eh, todo se conlleva al respaldo de las cosas. O sea, no solamente llegar de Venezuela y decir, oye, mira, no tenemos comida, no tenemos, No eh, basta, digamos eso. no basta. Ujú. Tienes que tener una base que sustente todo lo que tú tratas de demostrar. Yo creo que hay muchos casos que vamos a hablar no tanto de política, sino caso humanitario, que es otro beneficio del asilo y es otro aporte que tiene el asilo. El caso humanitario es cuando la persona no tiene los recursos para hacerse cargo de sí mismo, no tiene la posibilidad en su país tampoco de poder hacer vida por ciertas imposibilidades o al mismo tiempo limitaciones que tiene presentes, digamos al mismo tiempo en tonos un poco más Ujú, alemanes, un Behinderung, o sea, tiene una discapacidad, ujú, tiene un problema de psiquiátrico, tiene un problema psicológico que en su país es imposible, no lo puede tratar, no lo puede trabajar, entonces se ujú, le otorga la condición humanitaria. Y la condición humanitaria no tiene que ver con política, ujú. tampoco tiene que ver con identidad. Es simplemente que en su país y en su condición actual como persona está vulnerada y no Ya veo. puede hacerse cargo de sí mismo. Am, existe, y yo creo que quizás tú eres la mejor persona que puede aclarar esto para la gente que escucha y también para mí. Existe mucho los comentarios, incluso de latinos, porque ahora lo veo mucho en los comentarios de en Instagram o en TikTok o en YouTube, que uno pensaría, ok, el latino, el hispanohablante está a favor de la migración, pero últimamente he visto que muchos también han adoptado el lenguaje o la ideología de partidos como el AfD. También muchos piensan que el asilado vive mejor que el que trabaja, que vive muy cómodo y que le dan todo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cuánto le dan a un asilado? ¿Cuánto dinero en sí es relativo? No podría decirte cuánto es la cantidad de la ayuda porque también varía, recordemos el contexto alemán de los estados alemanes, pues es como decirte indefinido. O sea, ¿Les dan 2.000 euros al mes? podría estar rondando. Hay una ayuda social con respecto al apartamento, hay una ayuda social con respecto a o sea, la vivienda, digámoslo así, Ujú. hay una ayuda social respecto al estudio, hay iniciativas que buscan integrar a esta parte de la población cuando la población quiere integrarse. Detalles con esto. Pero estamos eh, hablando de cosas, por ejemplo, la vivienda, digamos, es una, tiene un pero costo. tiene un costo. El estudio tiene un costo. Pero no es un dinero que tú ves, es un dinero que el Estado le paga a la institución para educarte a ti o cómo funciona. Sí, es un dinero que justamente el transporte al estudio también lo garantizaban o también Ujú, lo garantizan en la actualidad. ujú. Cuando, por ejemplo, debes pagar el Deutschland Ticket para trasladarte a la escuela, no tienes el dinero, te lo dan. Te otorgan el derecho a transportarte para ir a la escuela, para aprender alemán. Porque en la estancia, eso es un derecho que está presente en Alemania. En la estancia que tú estés en el país, sea positivo, sea negativo, sea en cualquiera de los estados que puedas estar acá, ellos te garantizan que por lo menos puedas hablar el idioma. O sea, que como mínimo tengas ese factor que ellos reconocen que el idioma es certeramente complicado. Claro, además está en beneficio del Estado, ¿no? Si el Estado no te provee eso, ¿de qué le beneficia al Estado tener una población segregada que no habla el idioma? Que fue lo que les pasó con muchos de los libaneses o los turcos, Ucranianos también. que si no los integras tienes un problema de una población segregada y lo que ellos le llaman un... Alienados. Sí, exacto. Alienados. Am, también les proveen, supongo, para comida Sí, y todo esto da la sensación de que ellos reciben más dinero del que muchos alemanes o muchos incluso migrantes que están aquí legales reciben trabajando. Y también algunos políticos critican. critican esto porque dicen los incentivos para traer gente a trabajar
no son lo suficientes. Incluso tenemos en Alemania los incentivos para traer gente a que no trabaje. ¿Tú cómo lo ves eso? Al mismo tiempo, yo creo que hablando de temas un poco más personales, tienen que tomar en cuenta bajar ciertos estatus o niveles de la visa en Alemania para que ellos al mismo tiempo, la población laboral se motive a trabajar en Alemania porque con ciertos requisitos, a pesar de la flexibilidad que ellos otorgan, sigue siendo un poco complicada para Ujú. algunos países que desean emigrar a Alemania y que desean hacer vida en este país de forma legal, de forma completamente adecuada con un tema de trabajo. Por ejemplo, este estatuto de que has hecho una visa de Working Holiday y tienes que trabajar un año en Alemania, te pueden dar 3 extensiones de la visa. Posterior de eso, tienes que volver a tu país. Entonces, estás perdiendo por parte de Alemania un trabajador cualificado que dedicó su tiempo al mismo tiempo a venir para acá, que tomó riesgos de dejar su país, de dejar su conocimiento para estar acá. Entonces tiene que conseguir un área de trabajo en el rango que tú le estás estableciendo. O Ujú. sea, si no consiguen ese rango, su presencia como persona va a estar al mismo tiempo limitada. Claro. Entonces tiene un tiempo al mismo tiempo para conseguir, me valga la redundancia, este trabajo. De no tenerlo, debe volver a su país. Claro, aunque bueno, el Working Holiday es un privilegio que tienen poquitos países, ¿no? Es solo Caemos en el Chile, detalle. Argentina, no sé si los uruguayos tienen ese beneficio, pero de ahí solo sé que Chile y Argentina lo tienen, ¿no? Ujú. Los colombianos, venezolanos, mexicanos no No tienen podemos, eso. no tenemos ese derecho. Ujú. Tenemos que buscar otras alternativas. Claro. Justamente vale la pena mencionar que la Deutsche Welle va a realizar un documental que va a estar exponiendo este día viernes, el día de mañana, mejor dicho, em, Cuando se para, publique el episodio ya habrá, teóricamente, sí, ya sí, habrá salido, sí. sí. Bueno, este documental va a hablar del tema del asilo de los venezolanos y va a Ujú. hablar del tema del asilo de los colombianos, también acá Mm. en Alemania. Muy recomendado. Es una amiga de Chemnitz, ¿no? Venezolana también, la cual ha hecho una labor muy importante en demostrar cómo es la realidad de este escenario. Por supuesto que quiero mencionar para que lo tengan en cuenta, más que nada también de un medio de comunicación muy reconocido como la Deutsche Welle. Y al mismo tiempo mencionar, por supuesto, lo que estábamos hablando de la calidad del asilado aquí en Alemania. Pues creo que viene del principio de que el que se queda en su casa, digamos Arbeitslos, o digamos simplemente la persona que tiene un tiempo distinto, Ujú. puede invertir al mismo tiempo lo que desee, vamos a decirlo así, con sus minutos, con sus horas. En el caso de una persona que está trabajando como un Fallsite, tiene 2 días libres a la semana y ya. Ujú. Entonces ahí se acaba la fiesta y vuelve otra vez la rutina de trabajo. Entonces estas personas que reciben una ayuda, que están en sus casas, que no están aportando en materia económica para el país, lo que hacen ser, en vez de aparentar un motor para Europa, un motor para Alemania, están siendo un gasto que poco a poco va incrementándose. No es el caso de Estados Unidos, que vas al país y no cuentas con un apoyo financiero, Es que una no te dan ayuda. nada, ¿no? Allá. Trabaja, Y la gente va porque quiere trabajar. Bueno, tiene ese incentivo. La gente dice, yo me voy a Estados Unidos a trabajar. Y lo que correcto. dicen que sucede en Alemania es que dicen que la gente dice, porque yo no he escuchado a nadie, pero dicen que otros países, vete a Alemania, ya te dan todo, te dan casa, te dan transporte, te dan seguro de salud, te dan todo y no Y tienes que repiten y trabajar. repiten y repiten y después una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. No voy a decir que es una mentira, que dan aportes de mucha gran ayuda, pero siempre está la constante, vamos a decirlo de esta manera, en el caso de que seas asilado o no seas asilado, siempre está la constante de que debes, en principio, aportar al país. Y esto te lo hace llegar también el Job Center, te lo hace llegar instituciones que están formando parte del gobierno y que al mismo tiempo velan por tu integridad como persona dentro del país. Ujú. Entonces, no es decir que te vas a convertir en un faula, sino que simplemente el país está invirtiendo en ti en distintas categorías para que tú puedas a la larga pagarle de alguna forma al país lo que ha invertido. Mm. Entonces viene de este principio, que no todos lo han interpretado correctamente, que no todos han entendido
el punto de vista de Alemania de preparar a estas personas, de dotarlos de muchos beneficios, pues es otra historia, digámoslo así. Porque ya ha empezado la mente un poco más variada de decirte, no, ¿para qué vas a trabajar? Quédate en la casa. Te van a quitar Quédate en la muchos casa, impuestos. te va a quedar el mismo dinero. O sea, no estudies, ¿para qué? Si lo que tú necesitas es decir café y pan, y ya te lo sabes. Entonces, esa clase de mentalidades no te llevan a ningún lado, pero al mismo tiempo al asilado lo conducen a un riesgo. Y esto es lo que quiero decir. El asilado al mismo tiempo no es que llega a este país y ya se queda en su casa y listo, acabó la historia. No, el asilado también tiene que encontrar oportunidades y demostrarle al gobierno lo que está ocurriendo. He conseguido oportunidad de estudio, he conseguido una oportunidad de trabajo, estoy mostrando mi iniciativa a la integración. Estoy mostrando mi iniciativa a convertirme en una mejor persona dentro del país y a relucir como alguien valioso para lo que es la nación. Entonces, pues hay casos que también están presentes de que nombran a una persona por integración, o sea, le dan la residencia por integrarse, por haber logrado lo que veníamos hablando al inicio del podcast, Ujú. una perfecta integración. Claro. Entonces, tal vez su asilo fue negado, su propuesta a la visa fue negada, pero se integró. Y para el país es un alemán más, porque ellos a nivel de este aspecto no juzgan a ninguno. Ujú, ujú. ¿Qué es, ¿Cuál es tu sueño aquí en Alemania? Mi sueño aquí en Alemania, aparte de bueno, son muchas cosas, ¿no? Estoy planteando presentar mi libro, Mamá, soy inmigrante. Suena un poco mejor en alemán, Mama, ich bin Ausländer, Mm. para el mes de febrero, el próximo año. Lo quiero presentar acá en Berlín, en el Salón Berlinés. Por supuesto, la invitación. Y apenas esté listo el libro, créeme que vas a ser la primera persona que tenga la materia informativa. Y por supuesto que al mismo tiempo estoy soñando con un país que pueda crecer en mí mismo, ¿sabes? Que pueda naturalizarse con mi estilo de vida, que podamos acoplarnos de la mejor manera, que es una Alemania al mismo tiempo latina. Porque Ujú. no te voy a decir que me voy a volver alemán y mi cabello se va a poner rubio y mis ojos poco a poco azules. Ajá. Al contrario, es una Alemania como yo soy. Nacido en Venezuela y va a ser una Alemania con una influencia venezolana. ¿Cuál es tu Tal vez libro? vamos a ver el Bratwurst con unas En una arepa. hallacas o una arepa, exacto. Vamos a ver el Bratwurst en una arepa. Eso creo que es mi moraleja. ¿Qué área de tu vida estás optimizando? El área de mi vida que estoy optimizando en este momento es el área laboral. Quiero optimizar un poco más este punto para crecer como persona en materia económica. O sea, empezar a tener una base más sólida en términos financieros y poder tal vez lograr a largo plazo una firma personal. Tengo en mente hacer un estudio como Europäische Correspondent, o sea, como Mm. correspondiente europeo. Esto involucra hablar otro idioma aparte del español y aparte del alemán y aparte del inglés que esté en la Comunidad Europea. En mi caso creo que va a ser el francés o el italiano. Pero eso es lo que estoy pensando en este momento. Trabajar justamente en esa área, pero también como selbstständig, como una persona privada. ¿Qué se sentiría bien si pasara? Se sentiría bien si se, se validara que mi derecho o mi solicitud del asilo es positiva. De saber de que todos estos años que he estado mostrando información, que he estado peleando en contra del gobierno de Venezuela, que he estado demostrando, dando hechos totalmente que no son ajenos a la realidad, involucren y sean para mí un estatus de una bienvenida a este país, de ser Cuando, reconocido como positivo. cuando uno entra en el estado de... Es aceptado como con la solicitud de asilo. Uno es aceptado. ¿Permanece uno en ese estatus de asilado, Por un tiempo específico. pero después puedes moverte a, a ser residente del país? Cuando ¿Otro tipo de pasas, visa o algo? hay un detalle, cuando pasas ya a ser reconocido, tienes un Anerkennen, o sea, Ujú. ellos reconocieron tu solicitud como algo
que está dentro de está estipulado en cuanto a las leyes y normas. Entonces pasas a lo que llaman un positivo. Estos términos también son como un poco retóricos algunas veces o tienen como se contrarrestan en sí mismos. Hay personas que los utilizan, hay personas que no, pero cuando llegas al caso de ser reconocido, mejor dicho, por Alemania con un caso verdadero, bien estructurado, entonces pasas inmediatamente la residencia. No mantienes una residencia de 6 meses o un año, que es lo que están dando, sino pasas a una residencia de 3 años, como una persona normal. Como Que si vas hubieras tramitado. renovando cada 3 años hasta que consigues la permanente. Correcto. O tramitas tu nacionalidad alemana. Como si hubieras tramitado justamente una visa. Como si hubiera, o sea, esa misma residencia que tienen las personas normales es la que llega al asilado. Okay. Inmediatamente después del reconocimiento de su asilo. Entonces ya tienes los derechos de cualquier otra persona, ya no eres, digamos, cuando se te acepta positivo de asilado, ya dejas de ser asilado y ahora eres un residente. Y eres residente, totalmente. Es así. Y en todos los aspectos. En aspectos económicos, en aspectos laborales, en aspectos sociales. Ocurre una transformación completa en todas esas áreas. Pues como dicen los alemanes, drücken die Daumen, de que eso suceda. ¿A qué le dedicas tu vida actualmente? Mi vida la dedico a disfrutarme un café a las 3 de la tarde, leer un buen libro e invertir mi tiempo. Cada día, esto como un consejo que quiero dar, todos los días tenemos elecciones. Todos los días se presenta la elección de volver a vivir la misma vida que estamos llevando o vivir una vida nueva. Todos eligen tener la misma vida de siempre, pero siempre tenemos la elección de tener una mejor vida. Yo creo que dejo con esto el pensamiento. Abelardo, bravo. Gracias por haber estado una segunda ocasión en este podcast. Me dio mucho gusto tenerte aquí, de explicarnos la situación en Venezuela y la situación con los solicitantes de asilo. Esperemos que pase lo mejor para Venezuela y en tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Encantado nuevamente de haber estado contigo, de haber formado parte y de tener vida acá en Berlín con todas estas cosas que siguen ocurriendo. Seguimos, por supuesto, con la esperanza de que mi país, Venezuela, vuelva otra vez a resurgir de las cenizas y tenga una democracia que merece. Una democracia que merece a nivel internacional y a nivel nacional, que el país pueda ser lo que estuvo siempre proyectado a ser, que todos estos criminales que están dentro del gobierno desaparezcan y llegue un gobierno que promueva lo positivo y lo que merecemos todos los venezolanos en el mundo. Excelente. Que así sea. Gracias.